Esperando que estén muy bien, les doy la bienvenida a este canal donde abordamos temas sobre matemáticas. El tema que voy a abordar en esta ocasión es cómo les pueden preguntar razones o funciones trigonométricas en el examen de Comipems. Vamos a comenzar. Son 6 las razones trigonométricas que ustedes deben de memorizar con anticipación: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Así es como se abrevian. Esta palabra, SOHCAHTOA, es una forma de recordar las primeras 3 razones trigonométricas: seno, coseno y tangente, que vendrían siendo las letras que están de color rojo. Ahorita voy a explicar un poquito más el significado de SOHCAHTOA. Aquí está. S de seno, C de coseno y T de tangente. So es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Otra forma de que ustedes pueden memorizar más fácilmente las primeras 3 razones trigonométricas es teniendo en cuenta una marca de refresco, que es Coca-Cola. Y entonces ustedes de memoria pueden decir seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente. Ya que tengan memorizado en ese orden las primeras 3 razones trigonométricas, nada más le agregan co a seno, k a coseno y coca a tangente. Y ahí es donde les digo que pueden recordar la marca de refresco. Entonces, co significa cateto opuesto, h significa hipotenusa, k significa cateto adyacente, h significa hipotenusa y coca significa cateto opuesto entre cateto adyacente. Después aprenden las otras 3 razones trigonométricas, que vendría siendo lo contrario a las primeras 3. En vez de co sobre h es h sobre co, en vez de k sobre h es h sobre k y en vez de coca, caco. De las otras 3 razones trigonométricas, la más fácil de aprenderte es la cotangente. ¿Por qué? Porque es la razón contraria a la tangente y nada más le agregas la palabra co. Entonces, tangente, lo contrario sería cotangente. Y estas dos, una forma de aprendértela es diciendo cosecante y nada más agarras para la 5ª razón trigonométrica este pedacito, secante. Una vez que ya tengas memorizadas esas 6 razones trigonométricas, ya te compartí como que 2 estrategias de memoria para poderlo hacer de manera más fácil. Una es recordando la marca de refresco y la otra la palabra SOHCAHTOA. Tú elige cuál se te facilita más, pues ya lo puedes aplicar en un triángulo rectángulo. Acuérdense que tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas únicamente aplican a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Recordemos que esos lados que forman al ángulo recto son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Aquí en las fórmulas tenemos algo que se llama cateto opuesto, otro que se llama cateto adyacente y la h que significa hipotenusa. La hipotenusa nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la percepción de los catetos, es decir, si son catetos opuestos o si son catetos adyacentes. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Miren, supongamos que tenemos este triángulo donde está el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y vamos a suponer que este cateto mide 9, este otro cateto mide 12 y la hipotenusa mide 15 unidades. Y me piden que yo obtenga del ángulo A la razón trigonométrica del seno. Una forma de abreviar el seno es si les escriben la palabra sen, significa seno del ángulo A. Y como ustedes ya se van a saber de memoria el significado de esta razón o función trigonométrica, que es cateto opuesto entre hipotenusa, nada más se tienen que situar en el ángulo que les están diciendo, en este caso el ángulo A,
y ver cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Si yo me sitúo en el ángulo A, mi cateto opuesto vendría siendo el que está contrario al ángulo, es decir, este que mide 12, y mi cateto adyacente vendría siendo este cateto que mide 9. Adyacente significa al lado, cerca de este ángulo, al ladito, y opuesto, contrario al ángulo. Entonces, como la fórmula es cateto opuesto entre hipotenusa, quedaría 12 entre 15 si sustituimos la fórmula. Y si yo hago esta división, si yo divido 12 entre 15, el resultado que me da en decimal es 0.8. La respuesta en el examen de Comipems me la pueden dar en fracción o en decimal, pero finalmente pues es lo mismo. Vamos a suponer que me piden la razón trigonométrica del coseno del ángulo A. Cos significa coseno y la fórmula es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces nuevamente me sitúo en el ángulo A. Identifico cuánto mide mi cateto adyacente, mide 9 y la hipotenusa 15. Entonces, sustituyendo la fórmula quedaría 9 entre 15. Si yo hago esta división, la respuesta es 0.6. Bien, también me pueden pedir pues la tangente del ángulo A, que es tan, y que en fórmula es coca, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto ya dijimos que mide 12 y mi cateto adyacente mide 9. Entonces quedaría 12 entre 9. Y pues si me lo piden en decimal, puedo dividir 12 entre 9 y obtengo la respuesta en decimal. Ahora, ¿por qué les dije en un primer momento que el cateto opuesto varía respecto al cateto adyacente? Porque, por ejemplo, si yo me sitúo en el ángulo A, mi cateto opuesto ya dijimos que es 12 y mi cateto adyacente es 9. Pero si yo me sitúo en el ángulo C, la cosa cambia. Porque entonces mi cateto adyacente sería este lado que mide 12, porque es el que está al lado, cerca del ángulo C. Y mi cateto opuesto vendría siendo ahora este lado que mide 9. Entonces, ¿ya notaron cómo sí cambia? Lo único que no va a cambiar es la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces vamos a suponer que me piden el seno del ángulo C. Vean, no es del ángulo A, es del ángulo C. Entonces ahora en vez de ubicarme aquí, me ubico acá, en este ángulo llamado C. Y sustituyo la fórmula, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Mi cateto opuesto es 9 y la hipotenusa es 15. Entonces, sustituida la fórmula, quedaría 9 entre 15. Y ya cambió completamente. Aquí, por ejemplo, el seno del ángulo A fue 12 entre 15 y el seno del ángulo C fue 9 entre 15. Entonces sí cambia el valor. Eso es en lo único que se tienen que fijar. ¿Qué razón trigonométrica de qué ángulo les están pidiendo? Y los valores que poseen. E identificar muy bien cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente dependiendo del ángulo que me estén pidiendo. Muy bien, vámonos con un ejercicio o pregunta tipo Comipems respecto a este tema. Dice, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo F mide 8 unidades, el cateto adyacente 6 y la hipotenusa 10. ¿Cuál es el valor del seno del ángulo F? Entonces, a ver, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí los ángulos se llaman DEF y me dice el problema, el cateto opuesto al ángulo F mide 8. Entonces aquí está el ángulo F, lo estoy señalando con el cursor. Esta siempre es la hipotenusa, el lado más largo. Estos dos son los catetos. Entonces, si yo estoy en el ángulo F, mi cateto opuesto vendría siendo, muy bien, este lado. Y mi cateto adyacente vendría siendo este, el más cercano. Entonces, mi cateto adyacente, mi hipotenusa y mi cateto opuesto. Ya puse los datos. Cateto opuesto mide 8, cateto adyacente mide 6 y la hipotenusa mide 10. Entonces me están preguntando, ¿cuál es el valor del seno del ángulo F? Entonces aquí yo debo de recordar cuál es la fórmula del seno. Y la fórmula del seno es
cateto opuesto entre hipotenusa. Pero ¿de qué ángulo? Del ángulo F es el que me están preguntando. Entonces si yo me ubico aquí en este ángulo F, el cateto opuesto vendría siendo este lado que mide 8 y la hipotenusa vendría siendo este lado que mide 10. Entonces quedaría 8 entre 10. Y de las 4 opciones, la D es la que cumple con esa respuesta. Por lo tanto, en mi examen yo rellenaría la opción D. Vámonos con otro ejemplo. Es exactamente la misma estructura, nada más que ahora el triángulo es A, B y C. Y dice, el cateto opuesto al ángulo A, entonces aquí está el ángulo A, mide 3 unidades. Entonces, ya dijimos que este lado más largo es la hipotenusa y que estos dos vendrían siendo mis catetos. Pero si yo me ubico en el ángulo A, este que vendría siendo mi cateto opuesto o mi cateto adyacente. Muy bien, mi cateto adyacente porque está cerquita, al lado. Y mi cateto opuesto vendría siendo este. Entonces, cateto opuesto dice que mide 3 unidades. Cateto adyacente dice que mide 4 unidades. Y que la hipotenusa mide 5 unidades. Dice, ¿cuál es el valor de la tangente al ángulo A? Entonces, si yo recuerdo la fórmula de la tangente es coca, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 y mi cateto adyacente mide 4. Entonces, 3/4 sería la respuesta correcta, que vendría siendo el inciso A. Muy bien, vámonos al siguiente ejemplo. Dice, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo A mide 16 unidades. El cateto adyacente mide 12 y la hipotenusa mide 20. ¿Cuál es el valor del coseno del ángulo A? Entonces vean, aquí está el ángulo A, aquí está el ángulo B y aquí está el ángulo C. Y me están preguntando el coseno del ángulo A. ¿Cuál era la fórmula del coseno? La fórmula del coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si yo me ubico aquí en el ángulo A, mi cateto adyacente es este que mide 12 y mi hipotenusa es este que mide 20. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones sería la respuesta correcta? ¿Ya la tienes? Muy bien, es el inciso D, 12 entre 20. A veces me pueden cambiar la pregunta, la estructura de la pregunta, pero me están preguntando el mismo tema, como es en este caso. Vean, partiendo del mismo triángulo rectángulo anterior, o sea, este, ¿a qué razón trigonométrica pertenece del ángulo C? Ojo, ya no es del ángulo A, ahora me están preguntando del ángulo C. 12 entre 16, entonces me están dando un triángulo rectángulo, me están diciendo cuánto mide cada uno de los catetos y la hipotenusa. Y me están diciendo que a qué razón trigonométrica pertenece del ángulo C, 12 entre 16. Entonces, a ver, si yo me ubico aquí, el lado que mide 12, este cateto, ¿qué cateto vendría siendo? ¿El opuesto o el adyacente del ángulo C? Muy bien, vendría siendo el cateto opuesto. Y el 16 vendría siendo mi cateto adyacente. Entonces, coca. ¿Y a qué razón trigonométrica pertenece coca? Muy bien, a la tangente. Entonces yo tendría que seleccionar en mi examen de Comipems la razón trigonométrica o función trigonométrica de la tangente. Entonces, esta es la forma en cómo me podrían preguntar en el examen de Comipems las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque recordemos que no me van a dejar usar ni calculadora ni una tabla donde vengan mis razones trigonométricas, ningún otro material extra más que mi lápiz. Entonces, esta es la forma en cómo te pueden preguntar este tema en tu examen de Comipems. Espero que te sirva mucho este video y nos vemos muy pronto. Saludos.